a todos. Primero que nada, por favor, me gustaría confirmar que se está grabando la clase. ¿Algún voluntario que lo esté haciendo? Me están confirmando. Bien, lo que vamos a hacer inicialmente va a ser un repaso rápido de lo que concierne a las nociones básicas de la materia. Es decir, vamos a repasar un poco el contexto que engloba que se da en la parte práctica, ¿no? Y para eso necesitamos entender algunos conceptos. He querido variar un poco con respecto a las ayudantías que se llevaron el anterior semestre, ya que, bueno, hacerlo netamente práctico a veces también impide el poder expresar algunos términos que podrían llegar quizás a influir a la hora de que ustedes estudien, ¿no? La parte teórica. Entonces, me gustaría quizás de a poco respaldar el comportamiento de las piezas que vamos a analizar, las secciones transversales con el sistema pretensado, de manera que ustedes puedan también tener una respuesta a la hora de quizás acordarse de la parte práctica, también recordar la parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar entonces lo que vendría a ser los primeros conceptos básicos que tenemos que dominar esta parte. Ya no tengo una presentación, tengo el libro este que es una fotocopia y me gustaría hacer mención a esta parte. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que vamos viendo también, por favor, no duden en consultar. No sé si está habilitado para que puedan, creo que ahora sí pueden activar su micrófono. Ahora sí está Ahora sí, activado. sí, sí. Ya, se está grabando la clase, por cierto, se lo va a subir a la plataforma. Y bueno, vamos a empezar entonces. En cuanto al concepto básico del artificio, la pretensión es un artificio que consiste en introducir a una estructura un estado previo de tensiones, capaz de mejorar su resistencia o su comportamiento bajo diversas condiciones de carga, ¿ya? El efecto favorable de un estado de previo de tensiones puede verse ahí ilustrado en los textos. Ahora, vamos viendo cada parte de lo que vendría a ser conceptos que tienen que conservar a lo largo de su estudio, que van a hacer con la parte teórica. El, el estado previo de tensiones, cuando se refiere a un estado previo de tensiones, se refiere a las fuerzas que van a están actuando sobre la estructura en la parte interna, ¿no? Por ejemplo, el caso de los libros, se está como si se estuviera prensando aquí con una fuerza de compresión, ¿no es cierto? Y se está comprimiendo, o sea, se está aplicando una fuerza antes de que la estructura empiece a trabajar. Porque cuando trabajaría aquí, estarían los libros en esta parte media, estarían volando, y si no estuviéramos aplicando una fuerza de pretensión, entonces estos libros se caerían, ¿no? Esto produce en muchos casos un efecto favorable, como bien dice. ¿Y a qué se debe esto? A que las tensiones que se van a producir dentro del sistema estructural van a hacer que la estructura sea capaz de trabajar de diversas formas, ¿ya? No así como la conocemos naturalmente, sino un estado previo de tensiones que se va a ver afectado, ¿no? Alterado en todo caso. Bueno, podemos ver aquí también unos ejemplos, por ejemplo, el de los barriles que son tensados con una tipo arandelas metálicas, ¿no? Y se comprime en la parte interna, cosa que cuando el líquido o el material que se vaya a colocar aquí adentro haga fuerza hacia afuera, no se produzca lo que es el colapso del barril, ¿no? Entonces, en esta parte ya tienen que ir haciéndose la idea de que la fuerza que ustedes van a analizar a lo largo de toda
la materia va a ser una fuerza que va a alterar el estado de tensiones que tiene una estructura inicialmente, de manera de que se produzca un efecto favorable para trabajar en diversas condiciones de carga, ¿no? Aquí hay otro ejemplo como puede ser la llanta de una llanta de bicicleta, dicen unas ruedas de carreta. Podemos ver también una viga que tiene una contraflecha, ¿no es cierto? Una contraflecha, que en este caso es esta parte media, que al presentar este sistema estructural con unos cordones más o menos metálicos hacia los costados, hace que la fuerza que quiere aquí hacer que la viga se deforme hacia abajo, gracias a este puntal de aquí pueda reducirse, ¿no? El efecto de la deformación en todo caso. Entonces es un estado previo de tensiones también. Vamos a seguir. Bueno, el concepto del hormigón pretensado, más que todo, al igual que el hormigón armado, es una mezcla entre áridos, tanto grueso como fino, y también pues el cemento, ¿no? El adherente. Y en todo caso, el hormigón pretensado, lo que varía con respecto al hormigón armado es la forma en la que se aplica el sistema constructivo respecto a la armadura. La armadura en el hormigón armado pues está vaciada en conjunto con los encofrados y dándole una forma, ¿no? De manera de que la tensión en el acero es producida luego de que se efectúa el endurecimiento y eh, es sometido a las cargas. Sin embargo, el pretensado es capaz de producir una fuerza luego de haberse vaciado y endurado el hormigón. Y obviamente el hormigón que tenemos aquí es más resistente, se podría decir que se tiene que utilizar un hormigón más resistente en cuanto a, a los efectos de compresión, ¿no? En el rango de 100 a 400, dice, ¿no? Son resistencias más elevadas, hormigones especiales y utilizados normalmente en estos sistemas pretensados. La resistencia a la tracción es pequeña, sabemos que el hormigón no trabaja a tracción y si se lo considera pues va en el orden del 10% según la bibliografía y obviamente no se podría considerar esta resistencia como una resistencia colaborante con la sección transversal, ya es como si valiera cero por así decirlo. Otra cosa que podemos ver es que el acero es un material más caro que el hormigón y posee una elevada resistencia a tracción y compresión. En el hormigón armado convencional se utiliza acero para absorber los esfuerzos de tracción, quedando el hormigón resistir los esfuerzos de compresión y corte. La combinación de hormigón-acero es físicamente posible por las razones siguientes. Muchas de las cosas que están subrayadas aquí son importantes, entonces podrían quizás ir marcándolas como algo importante, ¿no? Dentro de sus apuntes o dentro de lo que es el video que vamos a proyectar. El hormigón se adhiere bien a la superficie del acero, eso lo sabemos desde hormigón armado. Y esta adherencia obliga a los materiales a trabajar simultáneamente bajo la acción de una carga. Si nosotros tenemos un hormigón armado con una resistencia elevada en cuanto al hormigón, imagínense cuando se trabaja con un hormigón pretensado que tiene todavía más resistencia a la compresión, ¿no? Se puede decir que incluso las deformaciones admisibles pueden llegar a superar el margen que está establecido por la norma, pero no se puede tampoco obviar mucho el tema de la norma, entonces lo que hace es establecer más o menos un parámetro de deformaciones en cuanto al hormigón y al acero, de tal manera que no se vea comprometida la estructura a los efectos de la deformación que producen fisuras. Y bien, en el caso de la fisura, el acero se ve bien comprometido, y más aún si se trata de secciones de hormigón pretensado, ¿no? Entonces, siempre se hace un control exhaustivo a las secciones de hormigón pretensado. Y otro aspecto importante por la cual es físicamente posible el hormigón armado o pretensado, el hormigón y el acero tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Se dilatan de igual manera frente a las acciones de variación de temperatura. Entonces eso también es un aspecto importante, ¿no? El hormigón protege al acero contra la corrosión, ¿no? Entonces desde ya empieza a ser un aspecto importante el que el hormigón sea como una barrera protectora al acero.
Bueno, en en esta gráfica que se ve aquí, hay el efecto de un hormigón armado convencional sometida a un momento flector. Vamos a ver si puedo remarcarlo. No sé si se ve bien, pero lo voy a tratar de hacer. Que está sometido a momentos flectores. Pero adicional a esto, se producen unas fisuras. Esto lo voy a hacer un poco más hacia abajo. Ahí. Y la fisuración se ve aquí, ¿no? Ahí, ahí. Este es un hormigón armado convencional, ¿no? Y aquí se puede ver, apreciar la sección transversal que está viéndose afectada por los efectos de la solicitación, que es el momento flector. Aquí tenemos la armadura, más o menos ahí está. Y voy a dibujar aquí el diagrama de tensiones que se produce, repasando un poco lo que es hormigón armado y que él siempre recalca y dice, ustedes ya saben hormigón armado, entonces ya asume que ustedes conocen cuáles son las deformaciones admisibles, cuáles son las tensiones últimas del hormigón, cuáles son las tensiones últimas del acero, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es bueno repasar un poco. Aquí estamos viendo un diagrama lineal, ¿no es cierto? Donde se podría decir que las tensiones son proporcionales a la deformación, ¿no? Entonces, las tensiones de compresión en el hormigón y de tensión de tracción en el acero se producen de la siguiente manera, en un estado de tensiones que es proporcionales a el eje neutro de la sección transversal, ¿no? En este caso, la resistencia a la tracción del hormigón se desprecia en el cálculo y se admite fisuración en el hormigón, ¿no? En el caso de hormigón convencional, tenemos este diagrama de tensiones. Bueno, para pasar a la siguiente página, me gustaría quizás saber si ustedes tienen alguna duda al respecto de lo que acabamos de mencionar. Por favor, tienen para activar el micrófono. Una consulta, buenas noches. ¿Cómo se podría proceder en caso de una mala, porque siempre ya sea en el hormigón armado, digamos, las fisuras o los daños posteriores son por una mala ejecución normalmente? ¿Cómo se podría proceder para una, si se puede llamarlo, reforzamiento o digamos, una manera de arreglar alguna falla que haya sido causa de una mala ejecución digamos, de ese ítem, ¿no? Digamos, de esa ejecución de esa losa o donde se haya ocupado el pretensado o los cables? Muy bien, muy buena la pregunta. Eh, Depende mucho, primeramente, de cuán comprometida se vea la estructura por la fisura, en primer lugar, ¿no? Porque hay veces las fisuras pueden ser quizás despreciables, a tal punto de que quizás no se vea comprometida la, eh, la armadura en efecto, porque la armadura es la que normalmente trabaja más en una sección transversal y a la vez también nos permite saber si es que la sección o la pieza está por fallar de alguna manera. Más que el acero pues falla tiene una rotura que es dúctil, o sea, se deforma, se va deformando y después recién rompe. Sin embargo, el hormigón tiene una rotura frágil, ¿no? Y ya lo sabemos eso de los ensayos de compresión simple que hemos hecho. Pero eh, si esta estructura se ve comprometida, como le digo, en lo posible se tiene que reforzar. ¿De qué manera se puede reforzar? Hay
múltiples opciones, ¿ya? De las que yo conozco y le podría hacer mención y que podría quizás entablarse como solución, estaría quizás el reforzamiento mediante algún elemento colaborante ahí en la zona donde está fisurándose demasiado. Puede ser quizás un tipo muro, quizás un cerramiento que permita que la deformación no exceda más allá de que la armadura se vea comprometida. Luego tenemos también, en cuanto a tecnología ya avanzada de materiales que todavía no tenemos en nuestro medio, creo, muy usuales, sería la fibra de carbono, hay fibras de vidrio, fibra de carbono, fibra de vidrio. Tenemos también algunas aleaciones quizás si no me equivoco, he visto polímeros, también he visto que ayudan quizás a la deformación excesiva, que se implementan como refuerzo. Ya son tipo mantas así que amarran o abrazan a la estructura y que puede servirles quizás como referencia para poder reforzar, ya sea columnas, vigas, losas. No he visto en losa, eso sí. Las losas normalmente se tiene que tratar muy delicadamente, cuando es pretensada al menos, es bastante delicado el hacer este tipo de estructuras. Son pocas las estructuras que se hacen así, ya se está haciendo más usual, pero también tienen su forma de controlarse de manera de que no haya fisuras. De losa no le podría dar una opción, pero sí de vigas y columnas, que serían la fibra de vidrio, fibra de carbono, apuntalamientos, eh, muros que sean portantes, que ayuden a que no se deformen más, ¿no? Luego de haberse construido, eso luego de haberse construido. No sé si eh, le he respondido, creo que esa era su pregunta, ¿no? O Sí, sí, también quería... compañero. Sí, Está bien, compañero, está bien, está bien. Solamente que como usted comenta, no son muy usuales las fallas y si hay duda es porque normalmente se ocupa por ahora lo más tradicional, que es el hormigón armado, en tanto en toda construcción común, ¿no? Como decía el ingeniero, en grandes estructuras o estructuras privadas de gran envergadura sí usan el tema que es potensado, pero no es común ver a cada vez, digamos, ¿no? O sea, en el diario vivir, digamos. Tendríamos que ir a una estructura especial. Si uno está construyendo una vivienda, por ejemplo, no usa postensada, usa la vigueta. ¿Me entiende? Es lo real. No sé si usted me puede corregir, porque yo cuando voy a una construcción claro. siempre se está, digamos, vigueta, ya sea pretensada, pero no hablamos de losas postensadas. Lo más común que uno visita ahora de grandes estructuras como Manzana 40 y cosas así, sí, pues, pero tampoco eso están en todos lados. Son lugares digamos, de gran magnitud económica y gran envergadura, sí hay, digamos, ¿no? Pero no de uso frecuente, ¿no? O estoy mal, colega. Claro que sí, tiene toda la razón. Hay algunas estructuras que incluso están paralizadas, han visto bueno, siempre se hace mención a esta estructura, ¿no? Que es losa postensada, si no me equivoco, está al lado de la Plaza Blacut. Creo que han retomado las actividades ya hace tiempo y se está acabando. Pero esa estructura daba pena verlo cada que uno pasaba porque parecía que se habían olvidado, habían los encofrados por todos lados y bueno, ahí se veía quizás, pues, esa es una prueba de la deficiencia que hubo de parte del personal, ¿no? A la hora de hacer los controles, a la hora de hacer la implementación de los controles respectivos y quizás también el tema del urbanismo, ¿no? Afectó mucho el tema de la invasión de la estructura más arriba, parece que invadía, ¿no? En la parte de las construcciones adyacentes, pero bueno, más allá de eso también creo que había algún problema con el tema de las losas postensadas. Si ustedes pasan por ahí van a ver si es que todavía se ve, ¿no? Van a ver que hay unos tipo anillos que salen de las losas. Creo que ya no se ve así, pero habían unos anillos que salían de las losas donde estaba la armadura, el gato hidráulico y estaban las armaduras ahí tesadas, ¿no? Que habían ocupado. Es un claro ejemplo. Así que excelente la participación. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Bueno.
Vamos a continuar entonces. Voy a borrar estas anotaciones. Vamos a pasar a la siguiente página. Disculpa, Auxi, ¿Sí? ese documento no lo vas a pasar. A ver, no estoy seguro. No, no es porque no quiera, ¿no? Pero mm, lo voy a subir a la plataforma, en lo posible. Pero me gustaría que las diapositivas que el ingeniero les pasó, todavía no les pasó nada. No, no ha pasado nada todavía, Albert. No pasó nada todavía, ni el Classroom creo todavía. Ese es el libro del ingeniero, disculpa, ¿o no? Sí, es lo mismo que él proyecta en las diapositivas. No les pasó entonces las Oye, diapositivas, ¿no? Adrián, disculpa, Adrián. Sí. Yo no sé si nos podés ayudar. Yo tengo unas preguntas frecuentes del ingeniero. Si es que vos nos podés ayudar a resolver la próxima clase. No, no puedo. ¿No podés? No, no puedo. Por favor, Ya. auxiliar. Miren, yo siéndole sincero, no, o sea, tengo prohibido. Es prohibido enseñar la parte teórica. Los anteriores auxiliares han recibido llamadas de atención así frecuente y Y, y entonces, no, ¿por qué eso auxiliar, pues? no estoy, digamos, en la condición de darles parte teórica, ¿me entiende? El ingeniero me ha encargado darle netamente la parte práctica y lo que estoy tratando de hacer ahorita es orientarlo de la parte teórica a la parte práctica que vamos a llevar. En todo ¿Podría, por caso, favor, mi esa compañero, petición se la haya decir hecho la por pregunta? privado, ya lo quemaste, mae. Era por privado que se lo diga. Obvio que no ¿Podría iba a Es decir? quemar para que sepan, ahorita, es para que si sepan todos quemaba, pues ustedes, pues. ahora cualquiera le puede decir al Igual ingeniero no está no me ayudando, lo, lo van a quemar, pues. igual no me voy a guardar las preguntas, pues, para mí solo, digamos, si Claro, la idea es que todos pasemos. por privado, pues ya veíamos en otro lado, pues nosotros no la Dime ahí, pasamos. compañero. ¿Cuál sería la pregunta, por favor? Yo la única clase que me falté con el ingeniero fue la anterior. Va a disculpar. Creen otro grupo sin el ingeniero, para que hablemos. Sí, sí, Claro. sí. Yo también tengo las diapositivas y tengo preguntas del anterior semestre y todas esas cosas, y ahí nos las pasamos entre nosotros. La cosa que no sé, pues, que nada, no lo quememos tampoco al auxiliario. Ya, Chori. Crea la Copper, crea la del grupo. Y esta Ya, a ver, asignatura está grabada, la están vamos, grabando. vamos haciendo, vamos Adrián, haciendo silencio, por favor. Ya Vamos hagamos un haciendo. grupo aparte, sigamos la clase nomás, con calma, por favor. Gracias. Ya, respecto a eso, les agradezco que hayan podido dar su opinión sanamente y bueno, como les digo, me ha prohibido dar auxiliatura de teoría. Aquí estoy tratando de introducir un poco lo que vamos a llevar en la parte práctica. Eh, Tampoco es mi intención perjudicarlo, tampoco es mi intención eh, hacerles que se perjudiquen en la materia, pero si me voy directamente a la parte práctica, van a ver que solo vamos a ver ejercicio, o sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces aquí lo que estoy mostrando es tratando de guiarlos en conceptos que quizás vayan a entrar en la parte teórica y que pueda servirle como referencia, ¿no? Que pueda servirle como referencia. Sé que necesitan más, sé que probablemente necesitan más de la parte teórica, no voy a negarlo porque yo también he pasado la materia y se evalúa bastante teoría, pero las instrucciones son las instrucciones, ¿ya? Y en esa parte, pues, me gustaría que si ustedes estudian, si ustedes tienen preguntas, yo les puedo ayudar, o sea, yo les puedo, pero que me vengan con el cuestionario, así, y me digan, a ver, de esta, ¿cuál es un auxiliar la indicada? Eso está mal, ¿no es cierto? Al menos, moralmente a mí, decirles, esta es la respuesta,
y que el ingeniero más todavía se entere, eso está mal. Ya, entonces, lo que les recomendaría es estudien la parte teórica. Yo que sé qué preguntas tienen, seguramente su cuestionario, su modelo de examen, lo que sea que tengan, porque eso el ingeniero lo sabe, ¿ya? Tampoco es que yo los esté quemando, o ustedes me estén quemando a mí, pero el ingeniero sabe que ustedes tienen su bollo de preguntas, el modelo de examen que ha habido virtualmente, él sabe, ¿no? Porque incluso le decía a los compañeros que tenía preguntas nuevas y claramente tenía preguntas nuevas, podía sacar de donde sea. Entonces yo les aconsejo, lean, evalúen las preguntas que ha hecho y si tienen consultas, las pueden hacer en el grupo cuando sea o internamente y Claro, en el a eso rato que me yo iba yo, pueda, Albert. ya se puede dar una guía, pero si me Sí, dicen, alguna. No, 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 hace, lo que yo no, lo que yo quiero, o sea, yo no quiero que vos lo resolvás, sino que cualquier cosa que no haya, que yo no pille, digamos, yo te lo consulto y vos me ayudás, digamos. claro, está bien, Esa era, en sí, esa era mi pregunta, digamos. Solo que no la está supe bien, decir. ya. No, está bien, por eso estoy dando también la orientación de lo que se podría hacer, de lo que está a mi alcance, ¿no? Ahora Ya, tampoco es perfecto. para que venga alguien y me diga, y porque eso es auxiliar, ¿no? No tiene, no lo conozco, no lo conozco, lo he visto quién es, pero no lo conozco y él tampoco a mí, así que no me llega, Compañero, pero debería sugerencia, hacerse la pregunta. como sugerencia, por favor, continúe la clase. Como sugerencia, ya está claro, es que no redondemos más en lo mismo. Hay gente que a veces no se ubica tal vez por edad o porque falta de experiencia, pero Y hay todos gente que no entiende por más que se le repita. nos vemos afuera, que ya estamos por salir, todos nos vemos afuera, ya seremos fiscales, seremos supervisores, pero hay que tener más cuidado en ese tema. Le hablo con experiencia, por favor. Gracias. Bueno, está claro entonces, ya, entonces, yo voy a continuar con mi posición de persona que le está enseñando y ustedes como personas que están aprendiendo. Ya eso nomás les pido. Muchas gracias. Sigamos. Como pudimos ver entonces, la fuerza que vamos a aplicar nosotros a nuestra sección va a ser la que nos va a determinar cuánto de armadura va a entrar, cuáles van a ser las tensiones que se van a producir, si esas tensiones van a estar dentro de lo especificado en la norma, si no está, vamos a tener que implementar armadura suplementaria, tenemos que controlar el hormigón por compresión, tenemos que controlar la deformación. Entonces, como pueden ver, toda la parte teórica de hormigón armado se va a aplicar aquí, solamente que ahora va a haber una fuerza adicional que va a alterar nuestro estado de tensiones en la viga, ¿no? O en la viga, o en la losa, o en la columna, ¿no? En nuestro caso va a ser viga. El procedimiento utilizado en la práctica es con el uso de cables de acero traccionados y anclados en el propio hormigón. Estamos hablando de pretensado. Los anclajes de los cables garantizan la permanencia de la pretensión. Se muestra una viga con armadura de cables traccionados y anclados en el hormigón, indicando los esfuerzos P transmitidos al hormigón por los anclajes, ¿no? Entonces ahí está la aplicación del estado previo de tensiones en una viga de hormigón. La fuerza P es transmitido al hormigón por el anclaje del cable. O sea que tiene que tener un anclaje para poder transmitir estas tensiones al hormigón, ¿no? Y aquí vamos a ver qué es lo que se produce, ¿no? Aquí también en esta parte que ustedes ven aquí, entra como pregunta y seguramente van a poder responder de manera correcta si lo leen un par de veces, ¿no? La resistencia del hormigón que se ocupa es normalmente 3 o 2 veces mayores que las utilizadas en el hormigón convencional y los aceros de pretensado son del orden de 4 a 5 veces, ¿no? La importancia económica del hormigón en cuanto a los incrementos porcentuales del precio, ¿no? Y aquí se puede ver más o menos un ejemplo comparativo de la resistencia del hormigón, el precio, que más o menos se maneja un 30% adicional, un 30% adicional para el hormigón pretensado, por cierto. El límite de escurrimiento del acero en el hormigón armado es 2500 según, en el hormigón pretensado 12500 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
y el precio por kilo de acero colocado es de 2 a 3. Esta relación ya obviamente se ve en cancha, se lo ve en obra. Sí, con relación al sistema constructivo convencional puede generar alguna deficiencia, ¿no es cierto? Y puede generarnos que optemos por uno o por el otro. Ahora bien, aquí esta es la parte en la que ya entramos al comportamiento que vamos a analizar en la parte práctica, donde ya habíamos definido los conceptos de la pretensión en una pieza, habíamos definido también ya las tensiones que se pueden llegar a producir, y aquí vemos una sección transversal que tiene un eje, un centro de gravedad, ¿no es cierto? En este centro de gravedad es donde se está aplicando la fuerza P, ¿ya? Esta fuerza P está comprimiendo a la pieza antes de que actúen las cargas. Y luego de haberse efectuado la pretensión, se está aplicando una carga Q. Si nosotros cortamos una sección transversal aquí, aparecen el momento debido a la carga Q, luego de haberse aplicado la carga, obviamente, y también aparece una fuerza P que está comprimiendo en el eje neutro de la sección transversal. Está aplicándose ahí, ¿no? Es como si estuviera la armadura ahí, estuviera aplicándose en el eje neutro. Por lo tanto, la tensión de compresión de pretensado, que aquí se invierten los signos por si acaso, la compresión aquí sería positiva y la tracción negativo. Por lo tanto, aquí, debido a la fuerza de pretensado, se produce un diagrama de tensiones constante donde se está comprimiendo a la pieza. Y luego de haberse efectuado las cargas que actúan sobre la estructura, se produce un diagrama de tensiones que varía linealmente, donde en la parte superior, debido al comportamiento del momento que se está produciendo aquí, fíjense, la colita de la flecha está traccionando, lo que lleva a que este diagrama sea negativo, y en la parte superior la punta del vector comprime. Entonces aquí tendríamos un diagrama de tensiones positivo. Dependiendo del diagrama de tensiones y su magnitud, en este caso puede resultar un diagrama de tensiones en compresión completamente. ¿Por qué? Sucede que cuando nosotros estamos trabajando con una pieza pretensada, normalmente los esfuerzos son absorbidos por el hormigón en la zona de compresión. Entonces, ¿qué es lo que me favorece? Si estoy trabajando con hormigón a alta resistencia a la compresión, me conviene que las tensiones sean dirigidas más que todo a la zona donde se van a comprimir. Por lo tanto, este diagrama de tensiones de compresión que estoy mostrando aquí, normalmente tiene que ser mayor que el de tracción que se encuentra abajo, una vez hayan aplicado las cargas, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando yo sume este positivo y le reste este negativo, este siga siendo positivo, o sea, siga estando en compresión, ¿no? Sería en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el hormigón resiste bastante a compresión, ¿no? Y aquí arriba, obviamente, el positivo con el positivo se sumaría y hay que cuidar que también a compresión no falle, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Pueden ocurrir tres cosas. Una, que el hormigón trabaje bien a compresión aquí y aquí las fuerzas que se producen debido a las cargas me ocasionen un diagrama de tensiones que sea a compresión tanto arriba y abajo, ¿no? A compresión. ¿Cuál es la otra situación? Voy a colocarlo aquí al lado. El diagrama de tensiones puede resultar así. Ya no un trapecio, sino un triángulo rectángulo, donde aquí abajo valga 0 y aquí tenga una tensión de compresión que sea quizás menor a la que era en este primer gráfico. ¿Por qué? Porque aquí los efectos de compresión en la parte inferior, en el borde inferior, son 0. Ya no tienen un valor distinto de 0 positivo, sino que es 0. Y se podría decir que está trabajando a compresión, un pretensado completo.
Pero también puede suceder lo siguiente, que sería la tercera opción, donde el diagrama de tensiones podría variar linealmente, produciéndose arriba la compresión y abajo la tracción. En este caso, cuando yo tenga este diagrama de tensiones, arriba tendría que controlar por compresión y abajo tendría que controlar por tracción. ¿Qué cosa tendría que controlar por tracción? El comportamiento que se está generando en el hormigón. Hay una normativa que nos dice cuánto debería ser ese valor, el admisible, ¿no? Entonces, esos son los tres casos, ¿ya? En los que se puede presentar. Bien, me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna duda al respecto al concepto que hemos manejado. Está claro, Adrián. Está claro. Muy bien, muy bien, muy bien, sigamos. Aquí pueden ver entonces cómo se produce el diagrama de tensiones constante debido a la compresión, que sería este de aquí. La expresión es esta de aquí, ¿no? Que vendría a ser la ley que domina las tensiones normales en una sección que está sometida a una fuerza. Esta fuerza Adrián, sería una la fuerza pregunta. P de pretensado. A ver, Con respecto a esos tres estados que mostraste, o sea, los tres casos, ¿cuál es el más favorable y por qué? ya. El más favorable sería aquel que posee un pequeño diagrama de tensiones en tracción. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo opto por el primero, por este, las tensiones estarían mayormente absorbidas por el hormigón en la parte superior y estaría cerca de hacer una rotura frágil, ¿cierto? Eso hablamos hace rato. Cuando el hormigón está sometido a compresión, tiene una rotura frágil. Si opto el que está aquí, tiene un diagrama de tensiones nulo abajo y arriba de compresión, puede que también esté sometido a una rotura frágil. ¿Por qué? Porque el hormigón va a estar absorbiendo mayor parte de las tensiones. Hemos dicho que el primero y el segundo estaban más o menos dirigidos a que el hormigón trabaje bastante a compresión. Podría producirse una rotura frágil. Y en el último caso, estaría el que tiene eh, una pequeña tensión atracción. ¿Y eso qué implica? La tensión atracción puede ser absorbida por armadura suplementaria, ¿no? En el mejor de los casos, la rotura que se podría producir sería dúctil. ¿Y en qué me favorece que un elemento probablemente quiera romper por rotura dúctil? Eh, Implica que yo puedo estar previamente avisado porque esto se va a ir fisurando, se va a ir fisurando, si en caso fuera el caso, ¿no? Y si yo veo que la fisuración es excesiva, pues ahí voy y pongo algún elemento como el que comentaba el compañero para poder solucionar ese tema de fisuración, ¿no? En cambio, arriba rompe y es una sola vez y colapsa, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja, ¿ya? Por favor, me indican si se sigue grabando, no me olvidé consultarlo. A ver, quienes estaban grabando, Adrián, ¿sí? para, para estructuras que no admiten fisuración, donde se requiere que sean impermeables, no sería Ya. mejor, no sería conveniente trabajar con toda la sección en compresión en la primera etapa, para que así no se produzcan tracciones y fisuras. A lo que me refería, y está bien su aclaración, a lo que me refería ahorita con el estado de tensiones era el estado de tensiones final ya, cuando está en servicio, ¿no?
Pero inicialmente me conviene, cuando estoy en la etapa de transferencia, me conviene que normalmente va a haber tensión de compresión en toda la viga, ¿sí? Que toda la viga esté completamente comprimida, porque así evito la fisuración antes de que accionen las cargas, ¿sí? No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ahí estaba bien la mención que hizo el compañero. Cuando se está haciendo la pretensión, ¿me conviene mejor que esté todo en compresión? Claro que sí. Y si se preguntan, ¿y por qué habría tracción? O sea, ¿por qué habría tracción si estoy comprimiendo? Resulta que cuando se aplica una fuerza con respecto al eje neutro, si está por encima del eje neutro, pues abajo va a causar tracción y arriba compresión, ¿no? Pero si estoy por debajo del eje neutro, arriba va a generar tracción y abajo compresión, ¿no? Por el momento flector que se produce. Entonces, conviene mejor que esté completamente comprimido para que así luego las tensiones que lleguen desfavorables para la estructura, ¿no? Que son las de las cargas, produzcan un diagrama de tensiones final como el que expliqué. Pero inicialmente en compresión sería lo mejor. Ya. Em, Vamos a continuar. No sé si está bien lo que me estaba preguntando, eso sería la recomendación, ¿no? Gracias. Ya, vamos a continuar. Un momentito, vamos a decirle que ingrese nuevamente. Y viendo menos. Quizás se piensan que se acabó la reunión. Pero en ese caso hay dos formas de diseñar, ¿no? Porque en una es cuando toda la sección va a estar comprimida y en otra es cuando se asume que el 50% de la carga, cuando pase, se puede traccionar la parte de abajo, ¿no? Y cuando ya no haya carga viva o los camiones por encima, entonces todo va a estar comprimido. Perdón, se me cortó su audio. Sonó distante las palabras, no las entendí. Que cuando que también se lo puede diseñar para que haya tracción abajo cuando haya encima del camión, o sea, encima de la viga, una carga viva, o sea, el camión esté pasando, entonces la sección de abajo se puede traccionar, se permite que el 50% a lo que resiste el hormigón a tracción se traccione, pero para carga que cuando no haya el camión, todo sea comprimido, ¿cierto? Ah, sí, sí, pero ese es al final, ¿no? Estamos hablando de la parte final, de estado de servicio. Ya, ya. Estado de servicio. Eso es lo que indica la norma, pues, ¿no? La norma es la que nos va a decir si es que estamos respaldados o no. Continuando entonces, la convención de signos que vamos a manejar en la resolución de los ejercicios, ya les mencioné inicialmente, la volvemos a mencionar. Positivo para compresión y negativo para tracción. Ya, que normalmente, como dice, aparecen con menor frecuencia. MQ produce un diagrama lineal de tensiones en el centro del vano dado por, les voy a dibujar la sección transversal. Bueno, acá, sección transversal. Aquí va a estar el borde inferior que es denominado el punto 1 y aquí el borde inferior como si fuera el punto 2. Entonces las tensiones en el borde inferior, cuando habla de esto, se refiere a esto de aquí. Y cuando habla del diagrama de tensiones en el borde superior, se refiere a esto de aquí, arriba, ¿no? Y el diagrama de tensiones por flexión sabemos que es igual a un momento respecto al módulo resistente, ¿no? Y como dijimos, abajo el diagrama de tensiones es negativo y arriba es positivo debido a las cargas. Tracción negativa abajo. Los diagramas de tensiones al combinarse obtenemos un diagrama de tensiones al cual hemos previsto llegar
con la fuerza de pretensado, ¿no? Entonces, esta fuerza de pretensado produce un esfuerzo que puede ser determinado de modo que no haya tracción en la fibra inferior, ¿no? Como les dije, obteniéndose el caso particular llamado pretensado completo, que es cuando no hay tracción en la parte inferior. La tensión de compresión no debe sobrepasar un valor admisible de compresión, ¿no? Ahí es donde les digo cuál sería el problema en caso de adoptar un diagrama de tensiones como pretensado completo. Así, en el caso particular de pretensado completo, el diagrama resultante debe satisfacer las siguientes condiciones. Primeramente, que la fuerza de pretensado que produce esta tensión de compresión menos el diagrama de tensiones que se produce debido a las cargas sea mayor que cero, mayor o igual para cumplir esta condición de pretensado completo. Entonces, voy a graficar el primero o todo, ¿no? Lo vamos a terminar de explicar. El borde superior dice que el diagrama de tensiones debido al pretensado más el diagrama de tensiones producido por el momento sea menor al esfuerzo admisible que permite la norma, ¿no? Entonces, respecto a ese parámetro, vendría a estar dado por lo siguiente. El diagrama de tensiones abajo tiene que ser mayor a 0 y arriba tiene que ser menor al diagrama, perdón, a la resistencia última del hormigón. Entonces aquí tenemos sigma 2, vamos a ponerle sigma sub C2, tiene que ser menor o igual a la tensión de compresión admisible que tiene el hormigón. Y aquí abajo, el sigma sub C1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el caso para este tipo de pretensado completo vendría a ser o bien así, o bien ahí. Pero en ninguno de los casos que se presente tracción, ¿no? Entonces, esto es positivo de compresión, positivo de compresión. No hay nada de tracción. Bien. ¿Tienen alguna duda al respecto con lo que acabamos de ver? Una consulta. Ah, la estructura o los elementos pretensados generalmente son prefabricados y en el estado de transferencia se producen fuertes compresiones en la parte superior. Y al trabajar la mayoría simplemente es apoyado. No hay continuidad con la estructura que van a soportar. Eso no produciría ese estado de compresión arriba y no estar colaborando la losa con el elemento, no produciría pandeo lateral o flexocompresión, porque son luces largas las que se cubren. ¿Cómo controlo eso? ¿O evito eso? Ya, muy bien. Normalmente el pandeo se lo analiza y es más peligroso cuando se analizan columnas que son demasiado esbeltas. Ya, en viga normalmente no ocurre esto y mucho menos en pretensadas. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Normalmente las vigas que se utilizan para elementos que son pretensados tienen una variación de su sección transversal en la parte de los apoyos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte de los apoyos, se va haciendo más chico hasta quizás generar una sección más delgada en la parte media, ¿no? O sea, va teniendo una reducción hasta cierta parte y va haciéndose eso. Entonces, lo que se puede decir acerca del diagrama de tensiones que se produce va relacionado directamente con la fuerza de pretensado que se le aplica y la sección transversal en cuanto a área se refiere e inercia sean las necesarias como para que las comprobaciones cumplan, ¿no? Entonces, la flexocompresión llegaría a ser
un aspecto que no se considera debido a que también el hormigón que se utiliza es de elevada resistencia, ¿no? Entonces, antes de entrar a ese, se podría decir dominio, ¿no es cierto? A ese dominio donde la flexocompresión sea importante, se hace un análisis que es el que nosotros hacemos y se comprueba la pieza en estado límite último también, ¿no? No solamente se controla el hormigón convencional, sino también las piezas pretensadas. ¿Está bien? Gracias. Ya, muy bien. Entonces, esto más o menos sería lo que se produce y ahora sí, bueno, vamos a hacer algo. Voy a mostrarles el ejercicio que vamos a desarrollar. Ya, aquí tenemos un ejercicio donde nos da la longitud de la viga, la carga muerta que está actuando sobre esta viga superficial, ya que aquí arriba presenta un ancho que es relevante, prácticamente como si fuera una tipo pasarela, así, una carga viva, una carga admisible para cada torón, un peso específico del material, las características del acero, esta sería la tensión de escurrimiento y esta sería la tensión de rotura del acero, de alta resistencia, obviamente. La resistencia del hormigón, el valor del baricentro respecto a al borde inferior de la armadura de pretensado, C, así se denomina. La variación de, esta es la variación de las tensiones de pretensado que se producen desde el inicial hasta el final y la tensión de tracción del hormigón. Bueno, no se salgan un momentito, por favor, me están enviando. Un momentito, por favor. Ahorita van a escribir su nombre. Un momentito, ¿ya? Estoy escribiendo aquí las indicaciones. Apellidos, nombres y registro con mayúscula todo, ¿ya? Por favor, para así tenerlo más a la mano. Apellido, nombre y registro. Hermano, muchas gracias por considerarlo así. Háganlo como le dije. Esta es la sección transversal 1,80 en la parte superior. BW que es 20. Tenemos un ancho de la placa aquí de 3,75 centímetros. Un chanfle que tiene una altura de 5 centímetros. Y otro chanfle que es de 7,5 centímetros que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Por lo tanto, su altura y su prolongación horizontal sería la misma. Y luego tenemos algunas indicaciones aquí para la altura hasta esta parte superior, hasta esta parte superior también y hasta esta parte, ¿no? Tenemos el acotamiento
Y de no tenerlos, pues obviamente podemos hacerlo restando las dimensiones que presenta la sección transversal. Muy bien. Entonces, continuando. Lo que vamos a hacer primeramente es identificar las propiedades geométricas. Como les dije, la sección transversal va a poseer un área, va a poseer una inercia, la cual va a ser elemental para poder analizar la estructura a la hora de hacer los controles. Y es que vamos a identificar las bases y las alturas de cada una de las figuras que ustedes están viendo acá. Y identifiqué a la figura amarilla como figura 1, la verde como figura 2, la anaranjada como 3, la 4 es la azul y la 5 vendría a ser este café claro, creo que no. Estoy sin mi lente. Y venimos a identificar la base y la altura de cada una de ellas, independientemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a analizar cada una de estas figuras hasta idealizar el área y después la altura de baricéntrica de cada una de ellas respecto al origen, que sería aquí, el origen 0. Y las alturas obviamente van a estar a determinadas dimensiones, que son esos puntitos negros que ustedes ven ahí, para cada figura, ¿no? Respecto al origen 0. Entonces, tenemos que la base 1 es 180, sería esta base aquí, y la altura sería 375, ¿no? Entonces, base 1, altura 1. Luego, teníamos que la altura total de la viga era 90 centímetros, ¿ya? Esto me va a ayudar bastante para identificar los valores de las otras alturas. Y seguimos. Aquí tenemos las dimensiones de 20 y 7,5 a los costados. Por lo tanto, 20 más 7,5 y más 7,5 serían 15 más 20, 35, ¿no? Hasta llegar al borde de la figura 3 aquí. Por lo tanto, esa base tendríamos que restar 180 menos 35 y nos daría 145, que es la base total. Les indico cuál es esa base total. Sería esta base más esta base de este otro lado, del triángulo verde, ¿no? Y la altura 2 sería 5 centímetros, que es esta altura que estamos viendo acá. En el caso de la figura 3, sería la suma de 20 más 15 centímetros, que serían los 7,5 del chanfle azul. Entonces sería 20 más 15, 35 es la base 3. Y la altura 3 sería 5 centímetros, ¿no? Ahí. Para la figura 4, la base sería 7,5 más 7,5. Ya, estoy tomando la base total, ¿no? No de cada triángulo. Sería 7,5 más 7,5, 15. Y la altura que sería de 7,5. Ahí está. Luego tengo la base 5, que es 20. Aquí está 20. Y la altura 5, que sería a la altura de 90, restarle la altura 1, restarle la altura 3 o la altura 2, ¿no? Sería 90 menos 3,75 y menos 5, que sería 8,75. Por lo tanto, 90 menos 8,75 me da 81,25. Bien. ¿Tienen alguna duda respecto a la identificación de la base y la altura de cada figura? No, adelante. Muy bien, sigamos. El cálculo de las áreas sería la multiplicación de la base por la altura en el caso de que sea una figura rectangular, y en el caso de que sea triangular, pues sería base por altura dividido entre 2.
En el caso de la primera figura sería 180 por 375, me daría 675. En el caso de la figura 2 sería 145 por 5, que me daría 362,5. Por favor, si pueden hacerme seguimiento con su calculadora, les agradecería para que así corrijamos cualquier error, ¿ya? Luego tenemos el área 3, que sería 35 por 5, me da 175. En el caso del área 4 sería 15 por 7,5 dividido entre 2, me daría 56,25. Y en el caso de la figura 5, 20 por 81,25 me daría 1625. Ya. El área 2 creo que dije base por altura, pero es base por altura entre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos el área del concreto que está eh, atribuyendo la sección transversal, que es la sumatoria de todas estas áreas, ¿no? Entonces hasta el último lo sumamos y llegamos a este valor. Ahora, el valor de los baricentros que tiene cada figura en cuanto a Y1, que sería la figura 1 amarilla, tendríamos que a la altura total, que es 90, restarle la mitad de la altura para llegar hasta este puntito negro, que sería 90 menos 3,75 dividido entre 2, y me da 88,13. Luego, para llegar a la figura 2, aquí tendría que bajar 1/3 de la altura del triángulo para llegar hasta este baricentro de la figura 2, ¿no? 1/3 tendría que bajar de la altura, 1/3 de 5. Pero arriba de él está la figura 1, entonces sería 90 menos 3,75 y menos 5 dividido entre 3, que me daría un valor de Y2 de 84,58. En el caso de la figura 3, aquí está, tendría que bajar la figura 1 y bajar la mitad de la figura 3, que sería la mitad de 5, ¿no? Por lo tanto, sería 90 menos 3,75 y menos 5 dividido entre 2, llego hasta esta altura, ¿no? Estoy hablando de las alturas respecto a este eje, ¿no? De aquí hacia arriba, por eso es que estoy restando. Luego tengo la de la figura 4, que también va a estar a 1/3 de la altura de la figura superior. Entonces tengo que restarle la altura 2 o 3 y la altura 1. Adicional a eso, 1/3 de la altura de 7,5. Por lo tanto, sería 90 menos 3,75 menos 5 y menos 7,5 dividido entre 3, llego hasta este punto. Me daría 78,75. Y en el caso de la figura 5, podríamos decir que es la altura dividido entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque este empieza, su base de la figura es acá, y aquí sería la mitad, entonces la altura dividido entre 2. A ver, ¿alguna duda que tengan? Por favor. Alguien que haya estado calculando y que haya podido verificar los resultados también, por favor. Bueno, podemos continuar entonces. Vamos a calcular la altura baricéntrica de la sección transversal en función a las áreas y sus coordenadas. Por lo tanto, aquí tenemos las áreas y tenemos las coordenadas Y. Aplicamos el momento estático de masa. Aquí, sumatoria de las áreas por su coordenada Y desde la figura 1 hasta la figura N, ¿no? Y como tenemos 5 figuras, nuestro tope sería A5 por Y5 y todo esto dividido entre A sub C.
Entonces, verifiquen, por favor, a ver, vamos calculando. Sería 675 por 88,13 más 362,5 por 84,58 más 175 por 83,75 más 56,25 por 78,75 más 1625 por 40,63. Y todo eso lo dividen entre 2.893,75. A ver, alguien que pueda pasarme el dato aquí al chat, o si no, verbalmente. ¿Cuánto le dio el Y1P? Todo se divide entre el área total, ¿no? Así es. La sub C. $60,5 dice aquí un participante. ¿Nadie más? $60,56. Vamos a ver. $60,56. Muy bien. Esa sería la altura Y1P, que es el baricentro de la sección transversal desde el borde inferior. Y Y2P, que sería la altura desde el borde superior hasta el baricentro Y1P, que sería la altura total 90 menos Y1P, me daría 29,44. Da 29,44. Entonces, tenemos que calcular la excentricidad de la armadura respecto a el Y1P. ¿Eso qué quiere decir, no? Que aquí tenemos la sección transversal cortada y la armadura se encuentra, o sea, el baricentro de la armadura está por aquí más o menos. Vamos a hacer otro dibujo. Por ahí, a una distancia desde el borde inferior de 12 centímetros, fíjense, 12 centímetros. Y el baricentro de la sección transversal, más o menos por acá, pongámoslo, como si fuera el Y1P. Ahí está. Este sería el Y1P. La excentricidad vendría a ser la distancia que hay entre estos dos. De baricentro a baricentro, sí. No de borde externo a borde externo. Ahí. Ahí. Ahí está, la excentricidad sub P, que sería el Y1P menos C, que es la misma expresión que se encuentra aquí. Entonces la excentricidad me da 48,56. A ver, verifiquen. Hagan seguimiento. Sí. Ya. Eso sale. Entonces hacemos el cálculo. Muy bien, muchas gracias. Hacemos el cálculo de la inercia para cada figura. Y la inercia va a estar referida al baricentro de la sección transversal compuesta. Cada figura obviamente representa
un aporte en cuanto a la inercia, ¿no? Cada figura que está aquí. Respecto al baricentro de la sección que es compuesta, entonces se tiene que analizar con el teorema de Steiner, donde la inercia de la figura respecto al baricentro sería la inercia de la figura que está dado por estas expresiones en caso de que sea rectangular es base por altura al cubo entre 12 y en caso de que sea triangular base por altura al cubo entre 36. A ese valor de la inercia, que va a ser la inercia de cada figura que se ha calculado aquí, le vamos a adicionar el área multiplicado por la distancia que hay entre baricentro de la figura y de la figura compuesta, que es Y1P. Por lo tanto, si aquí sería un ejemplo, la figura 1, la inercia 1 va a ser igual a la base por la altura al cubo, como ven acá, entre 12. Esta es la primera expresión, que es la inercia de la figura. Todo esto. Más, dice, más 675, que sería el área 1. Verifiquemos que esa sea el área 1. Aquí está el área 1, 675. Por Y1, que sería 88,13, que también lo tenemos aquí establecido. Y1 es 88,13. Menos 60,56, que es el Y1P. Y ese valor del binomio es elevado al cuadrado, ¿no? Que sería aquí. Si nosotros calculamos y hacemos nuestra complementación con el valor del área y de la distancia baricéntrica, obtenemos una inercia compuesta que vendría a esta casilla. A ver. Todo esto aquí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, verifíquenlo si da ese valor. Sí, sale eso. Muy bien, entonces el mismo procedimiento se repite para todo, ¿ya? Y obtienen la sumatoria de las inercias de la figura respecto a la sección compuesta, sumando, pues, ¿no? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Y así cuántas figuras hay. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a quedar hasta las propiedades geométricas aquí. Antes de entrar al próximo paso, vamos a repasar un poco de teoría de la próxima ayudantía. Y con esto estaríamos, bueno, les estaría pasando el video y cuando terminemos el avance del ejercicio les estaría pasando el PDF, ya para que lo tengan completo, es que no puedo cortarlo aquí. Ya está bien. Muy bien, a ver, no sé si tienen alguna consulta, duda, comentario que quieran hacer antes de finalizar con la reunión. Entonces, hoy día lo vas a subir tu PDF para leerlo.
No, O sea, el no, libro cuando es... lo terminemos. No, Cuando lo el libro. terminemos. El libro, los apuntes del ingeniero. Eso. Una consulta, hay dos horarios para ayudantía, a cualquiera de las dos podemos entrar, no pasa nada, hay que poner el grupo. Hemos quedado de acuerdo en la anterior reunión de que el horario en el que podríamos ingresar era eh, este, que es a las 7 hasta las 9 aproximadamente, para que así estén evitando llevar el mismo avance, ¿no? Entonces yo no me hago problemas, si pueden entrar, se anotan y no sé, depende de ustedes si quieren continuar en la clase, yo tomo la asistencia y nada más. No quiero hacerme problema ya. No, está bien, Adrián, en este horario nomás que sea. Está bien este horario, compañero, solo era una consulta del tema de grupo, nada más. Sí, Adrián. claro, porque así también se evitan estar entrando a dos horarios, hubo esa confusión, así que una clase por semana y listo, con un buen ejercicio. Bueno, sin más que decir entonces, espero la grabación, el link, lo paso al grupo y por favor, no sé si han estado informados, pero la programación empezó tarde, no hemos pasado ayudantía por eso. Estaba en cambio de autoridad y demás cosas. Entonces, si el ingeniero vuelve a preguntar, quizá, ya que no me he podido contactar con él y él tampoco se ha contactado conmigo, estaré esperando, sí. Si ustedes se comunican con él, háganle saber que la programación ha sido tarde y por eso estamos empezando tarde la ayudantía y que el coordinador puede darle más información. De todas maneras, les agradezco la participación y bueno, conmigo hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, Adrián.